un poco una frase para enfocarnos un poco sobre lo que principalmente se achaca a PHP como uno de sus mayores problemas, es que se dice que no es un lenguaje seguro, y es que en realidad la seguridad en la mayor parte de las situaciones no es una característica del lenguaje, sino en realidad del desarrollador. Y PHP respecto a otros lenguajes no te pone muchas restricciones que sí te ponen otros y que te obligan a hacer las cosas de una determinada manera, y eso tiene su parte buena, puesto que su curva de aprendizaje es bastante llevadera y puedes empezar a hacer cosas al principio sin realmente tener todo claro, todo el conjunto del lenguaje, pero también tiene la parte mala de que entonces puedes cometer errores y dejar agujeros de seguridad que no son culpa del lenguaje, sino serán culpa de que no has sabido cómo hacer eso de manera correcta. Sí, este es un gráfico de la encuesta del año pasado de Stack Overflow de popularidad por tecnologías, y ahí PHP aparece la cuarta. Y en este otro gráfico de GitHub, en este muestra la cantidad de repositorios y su popularidad. Se queda un poco debajo de todo, pero aquí arriba, junto a JavaScript, está PHP. Y si lo vemos a nivel de frameworks, Laravel, que es el framework que vamos a usar aquí nosotros, a nivel también de popularidad, pues se encuentra por debajo de algunos otros frameworks que tienen bastante mejor fama, como puede ser Angular o como puede ser Ruby on Rails, pero está bastante arriba. La propia descripción que tiene PHP de sí mismo en su web es que dice que es un lenguaje de propósito general y que sirve para desarrollo web. Y te permite, y es lo que ahora mismo está haciendo funcionar la mayor parte de una gran cantidad de los blogs que existen en Internet. Vamos a dar unas pinceladas de la historia de PHP, y es que PHP lo creó este señor, Rasmus Lerdorf, en 1995, y él, su idea no era crear un lenguaje de programación, él quería crear unas herramientas que usar en su propia página web, y entonces lo llamó al principio PHP Tools. Poco a poco fue viendo que aquello le iba funcionando y que iba ganando un montón de seguidores, y el lenguaje fue evolucionando. En 1998 se liberó la versión 3.0 y ya se calcula que se usaba en 70.000 dominios, pero sin embargo no introdujo la orientación a objetos hasta la versión PHP 5. Hasta entonces era un lenguaje en el que, por ejemplo, no existían las clases. Solo eh, podías llamar de unos ficheros a otros y ejecutar las funciones, pero no existía esa orientación a objetos. En diciembre de 2015 se liberó la versión PHP 7, y la versión actual es la PHP 7.1. Entre PHP 5 y PHP 7 no existió PHP 6. Ha sido un poco un pequeño bache que ha tenido en el camino PHP, puesto que cuando ya PHP iba por la versión, o sea, cuando iba por la versión 5.4, se empezó perdón, por la 5.3, ya se iba trabajando en la versión 6 y se tenía unas expectativas muy ambiciosas, y sobre todo uno de los principales objetivos era que se quería dar soporte Unicode al lenguaje, y no funcionó. Hubo un momento en el que esa rama, o sea, todo ese desarrollo se decidió que se iba a parar, y las cosas buenas que sí tenía esa parte se volvieron a llevar a la rama de PHP 5, y luego eso ha evolucionado hasta PHP 5.6. De hecho, sigue habiendo muchas webs en producción con PHP 5.6, y se empezó de cero con la rama de PHP 7. Si os interesa, ahí está enlazada una presentación de uno del que fue el team leader del proyecto de PHP 6, que cuenta un poco todo lo que pasó. Estas son unas gráficas de rendimiento que se han publicado de frameworks usando PHP 5.6 y PHP 7. El número de peticiones por segundo que es capaz o sea, de devolver PHP 7 es bastante mayor que el de PHP 5. Por eso
si alguien tiene una web en producción en PHP 5 y no tiene ningún impedimento de fuerza mayor que lo impida, debería migrar su web a PHP 7, puesto que la migración implica que hay que revisar una serie de cosas, puesto que entre las dos versiones ha habido cosas que han desaparecido, pero es un proceso que no debería llevar mucho tiempo ni ser muy costoso. Hablando de migraciones, ahora mismo, hace unos meses, cuando se publicó este informe, este era el estado de migración de webs publicadas en Internet y con sus versiones. Y bueno, pues ya se ve que PHP 5, afortunadamente, ya cada vez hay menos y empieza a haber más PHP 7 y 7.1. Vamos a ver un poco ahora dentro ya de PHP, de sus frameworks, en estos mismos gráficos de popularidad de la web de Hot Frameworks, que es una web muy interesante para ir viendo qué tendencias hay. Aquí este es un resumen porque en este gráfico salen muchos otros frameworks, pero yo he elegido algunos de los más conocidos y muestra la popularidad de dichos frameworks. Os animo a que entréis en esta página y juguéis un poco con los gráficos porque es bastante interesante.